La idea es poder aclarar algunas dudas, cómo hacemos nuestro trabajo de asistencia reproductiva en la clínica diaria. Digamos que pertenezco al grupo de trabajo de un hospital veterinario donde hacemos muchas actividades veterinarias, pero una de ellas está dedicada al área de reproducción. Parte de mi formación en la maestría fue la biotecnología reproductiva, que hizo parte de mi tesis de maestría, la criopreservación, y para ello pues el entender un poco y el profundizar en esta área de la medicina eh, fue muy interesante y muy apasionante, y cómo incluirla dentro de la clínica diaria, porque digamos que los que están más dedicados exclusivamente al área de reproducción normalmente son zootecnistas, incluso criadores o personal no profesional que está dedicada al área de reproducción. Nosotros lo que hicimos fue incluir esta área de reproducción por mi interés y por mi afinidad en el tema y experiencia, lo incluimos como una unidad adicional en la clínica o en el hospital donde asistimos a los criadores y también a las familias que están pensando en reproducir sus mascotas. Entonces vamos a hablar un poco, iniciando, vamos a hablar de algunas particularidades. Sé que nos acompañan, la mayoría son colegas dedicados a clínica, algunos estudiantes también que les interesa el tema, pero vamos a recordar un poco la fisiología especial que tienen las hembras caninas en su desarrollo o en el proceso ovulatorio, y este ocurre definido por ciertas etapas. Vamos a ver las particularidades a grosso modo rápidamente y luego vamos directamente al tema de interés. Entonces, las hembras caninas tienen un ciclo estral que puede variar cada 5 a 12 meses, siendo normal incluso cada 4 meses podemos encontrar algunas razas que están más predispuestas a hacer interestros o periodos muy cortos entre celos, y otras que sí lo pueden hacer mucho más largo hasta un año. Y este es un motivo de consulta a veces muy frecuente en la clínica, y que le preguntan: doctor, es que mi perrita no ha entrado en calor hace un año, o tiene un año y no ha entrado en calor todavía, siendo completamente normal, ¿sí? Como podemos ver, ya si se pasa el año, año y medio, 2 años entre celos, sí debe ir al especialista o empezar a buscar la causa de este interestro tan prolongado. Es un ciclo monoéstrico, no tiene ninguna influencia. Bueno, estamos en el trópico, donde no hay mucha influencia estacional, como en algunos países donde tienen las estaciones, y algunos animales tienen una influencia de fotoperiodo especialmente para su reproducción. En este caso, tanto porque estamos en el trópico como que en realidad las perras no tienen ninguna influencia, casi ninguna influencia del fotoperiodo. Es un estro bifásico, tiene alguna superposición de las fases foliculares y lúteas diferente a otras especies, y como lo mencioné, un interestro que puede ir desde 4 hasta 11 meses. Las fases de inicio, la fase de inicio del ciclo reproductivo se reconoce como pubertad, al igual que en todos los mamíferos, pero esta pubertad, que está dada por el inicio de la primera ovulación, del primer sangrado, de la primera presentación de celo, también es variable intraespecie. O sea, puede variar dependiendo de las razas y del tamaño también. Hemos encontrado, se ha visto y se ha reportado que en diferentes tamaños de tallas de perros la pubertad puede ocurrir o mucho más antes o después. Aquí vemos algunos ejemplos de las razas, digamos que para clasificarlas, pero estas son las que más asistimos normalmente, que son los Yorkies, las razas pequeñas, los chihuahueños, los pincher, los pomerania, que están ahorita de moda. Y todas estas razas pequeñas suelen tener una pubertad precoz, pero algunas de ellas, especialmente el Yorkie, por ejemplo, a veces no es tan evidente el primer celo. Entonces pasa un año, año y medio, a 16, 18 meses, y los propietarios o los creadores reportan que no han visto el primer celo de la perrita, y resulta que sí ya ocurrió. No es que no haya entrado y que entre muy tarde, como ocurre en las razas grandes, como la que ven ahí, un gran danés. A veces la pubertad puede ser a los 18 meses, incluso a los 24 meses, ¿sí? Que es muy común que pase.
Es posible que la influencia de la pubertad, a veces el primer celo es menos notorio, y en algunas razas de pelo largo y que son que se asean con mucha frecuencia, a veces se limpian, y si los propietarios no son muy juiciosos y ven el agrandamiento de sus genitales, de su vulvita y su vagina, puede que pase desapercibido porque no dejan contenido sanguinolento como en otras razas. Algunos se pueden presentar como celos silenciosos o celos silentes, y es que pasó el celo y no tuvo manifestaciones clínicas. Entonces tenemos dentro ya cuando inicia el celo, cuando inicia la pubertad o entre cada celo que inicie, tenemos algunas fases que están muy bien establecidas y determinadas, como es el proestro, donde hay una actividad folicular, puede tardarse desde 1 hasta 3 semanas. En teoría puede ser desde 4 días hasta 21 días. Y aquí es importante porque hay que empezar a romper algunos tabúes y algunos mitos urbanos, e incluso algunos mitos creados por nuestros propios colegas en el tiempo, ¿sí? Entonces siempre nos decían, no, el proestro dura 9 días, el estro dura otros 9 días y el diestro dura 57 días. Pues resulta que ni el proestro dura 9 días exactos, ni el estro dura 9 días exactos, y eso lo vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. El estro está determinado por la fase de aceptación, y es la fase donde ocurre el periodo fértil y donde ocurre la fertilidad, la ovulación, la maduración y la fertilización en el caso de que ocurra o que esté expuesta esa hembra canina a los gametos del macho, a los espermatozoides. Y luego viene una fase de diestro que está mediada por la actividad de cuerpos lúteos, el incremento de la progesterona, y tiene un periodo o una vida de 57 hasta 65 días. La fase de anestro o reposo hormonal puede ser tan corta como 3 meses o tan larga como 10 meses. Por eso los interestros pueden durar de 4 a 12 meses. Bien, recordemos rápidamente y de una manera resumida la fisiología reproductiva. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre este estímulo? Este estímulo inicia en el hipotálamo y luego en la hipófisis, donde se estimula de alguna manera, y todavía no se sabe por qué. Hay un feedback y llega el momento en que se estimula el GnRH o la GnRH, que es la hormona estimulante gonadotrópica. ¿Se escucha? ¿Hay alguna interferencia? Bueno, parece que hay un micrófono abierto por ahí de otra charla. Listo. Entonces estamos hablando de que hay un estímulo que no es bien determinado cuál es la causa de ese estímulo a nivel central, por qué de un periodo de anestro en un tiempo determinado ocurre un estímulo de la hormona estimulante, valga la redundancia, la GnRH, que es la hormona estimulante gonadotrópica, y esta hormona empieza una actividad y una retroalimentación con las hormonas producidas en las gónadas, en los ovarios en este caso, y empieza el ciclo como tal, empieza el ciclo estral como tal, iniciando en el proestro. Tenemos entonces un perfil hormonal que está mediado por diferentes hormonas. El que inicia la fase de estímulo, o el que inicia todo el proceso, son los estrógenos producidos en los folículos, ¿sí? Entonces luego del estímulo de la GnRH viene el estímulo de la FSH, o la hormona folículo estimulante. Esta empieza a estimular los folículos y estos folículos empiezan a producir estrógenos. Y aquí vemos en este perfil hormonal, voy a poner un láser. Bien, en este perfil hormonal vamos a ver, aquí ya, vamos a ver un incremento de los estrógenos que coincide con un incremento de la hormona folículo estimulante, y empieza a incrementar progresivamente en el proestro, ¿sí? Luego viene, miremos que la progesterona, que es una hormona de la cual vamos a hablar hoy mucho, se mantiene basal en este periodo. Aquí le pusimos 8 días o 9 días, convencionalmente se cree eso, pero puede ser tan corto como 4 días, o puede ser tan largo como 21 días. Una perra puede estar en proestro 21 días, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder nosotros determinar en qué fase del ciclo estamos
para poder llegar a optimizar o a determinar el momento óptimo. Tenemos un estímulo de estradiol con un feedback positivo hacia la hormona estimulante, hacia la folículo estimulante, y luego viene un estímulo de la LH con un feedback negativo, y luego que se estimula la hormona luteinizante, empieza el proceso de luteinización que coincide con el proceso de ovulación que ocurre más o menos en este punto. Y luego de ahí el proceso de ovulación, vamos a ver otra gráfica, inicia el periodo fértil o inicia después de la maduración el periodo fértil. Entonces, para recordar, el proestro tenemos de 2 a 25 días, había dicho 21, puede alargarse hasta 25 días. El predominio está dado por los estrógenos, que ya lo vimos por qué. Hay un estímulo a través de la hipófisis, de la hormona folículo estimulante. Este está mediado por un útero engrosado y activo, donde ocurre la diapédesis de eritrocitos. Recordemos, solo a manera de recordar, y me disculpan los que obviamente lo saben, pero siempre es bueno recordar que el sangrado de las hembras caninas no es igual al sangrado de las mujeres, por llamarlo de alguna manera. La gente lo suele relacionar y dice que es la menstruación y que es la regla y que todo este tema hormonal en las mujeres, pero no es igual. En las mujeres hay un recambio endometrial donde se desprenden las paredes del endometrio para prepararse para luego para el proceso de ovulación y fertilización más adelante. En las hembras caninas lo que ocurre es que las hormonas, los estrógenos, generan vasodilatación importante. Hay unos receptores en útero y en vagina, los cuales son muy sensibles a los estrógenos, y entonces hay una pérdida de eritrocitos casi que intactos, ¿sí? Hay una diapédesis, se salen de los vasos sanguíneos por la misma vasodilatación y por eso sangran las perras. Hay un líquido cero sanguinolento que suele salir por la vagina a través de la vulva. Hay un edema vaginal producido por los mismos estrógenos. Luego en la fase de estro encontramos que más o menos el promedio son 9 días, pero también puede ser tan corto como unos 6 o 7 días y puede ser tan largo como unos 12 días o 13 días. Aquí no hay una variación tan fuerte. Una vez identificamos el estro, ya tenemos unos periodos mejor establecidos con los cuales podemos jugar para determinar el momento óptimo de fertilidad. En esta fase ocurre la aceptación del macho. Me voy a volver un poquito, y la gráfica que les tenía aquí es porque el proestro es como la fase de enamoramiento. Hay una atracción del macho y la hembra. La hembra está muy juguetona, está muy buscando mucho el macho. El macho también se atrae mucho tanto por las hormonas que se producen como por las secreciones que produce la vagina o el útero y el útero, pero no hay aceptación. Y ahí es donde muchas veces encontramos problemas, que la gente dice: doctor, es que vengo a que me insemine la perra porque no se deja montar. Resulta que el perro intenta montarla, pero la perra no lo permite. Y cuando hacemos el análisis y identificamos en qué fase del ciclo está en proestro aún. Y son esos proestros largos. Y ahí es donde vienen las equivocaciones, porque la gente dice: es que ya está en el día 9, ya está en el día 10, ya está en el día 12, y la perra no se deja montar, entonces necesitamos inseminar para lograr reproducirla adecuadamente. Cuando hacemos el análisis y van a la clínica a tomar la asesoría, encontramos que la perra está en proestro y por eso no hay aceptación todavía del macho. En el estro tenemos entonces la aceptación del macho, la hembra se pone receptiva, incluso hay un reflejo que es el que yo estoy haciendo aquí en esta gráfica, que se llama el reflejo de vulvar, y es donde, de retracción vulvar, y es donde estimulamos la zona perineal, ¿sí? Estimulamos un poco y tocamos suavemente, y la hembra normalmente se queda muy quieta. Las que son de cola larga levantan la cola y la dirigen hacia un lado, en algunos le llaman bandereo porque mueve la cola como una bandera, la levanta y hay una retracción mediada por estos músculos que elevan la vulva para permitir el ingreso del pene de manera más adecuada. La vulva ingresa aquí la vagina o la zona del clítoris y el vestíbulo vaginal ingresan en ascenso y luego van en línea recta en el sentido longitudinal del dorso de la perra. Entonces, para facilitar el ingreso del pene, porque no puede hacer el pene esta curva, entonces ella levanta y retrae la vulva para el ingreso del pene. Y ese es un signo
que está previsto en determinar la aceptación. Pero tengan mucho cuidado porque este signo a veces las perras no lo manifiestan o a veces lo hacen desde muy temprano, hacen el estímulo de retracción vulvar. Está mediado hormonalmente por el pico de LH y por el incremento de la progesterona, que esta es nuestra estrella de hoy para ayudarnos a optimizar el momento óptimo de fertilidad. Luego viene la ovulación, luego viene un proceso de maduración de la ovulación de los óvulos y la fertilización si se encuentra con los gametos del macho. Luego viene el diestro, que es la fase lútea, que ya hemos hablado que es de 57 a 65 días. El sangrado disminuye casi por completo. Normalmente el sangrado solo es en el proestro o es más profuso en el proestro, pero tampoco es una norma y ahí también hay errores. Entonces dicen, no, es que yo voy a montar la perra hasta que deje de sangrar. Falso. En el estro puede seguir sangrando. Depende mucho de las razas, de la conformación, del nivel de estrógenos que haya, de los receptores, de todo lo que les mencioné ahora, depende el sangrado. Entonces hay perras que sangran muy poco, como otras que sangran mucho y sangran durante todo su periodo, incluso en el periodo fértil. ¿Sí? No es lo ideal, no es lo convencional, pero puede ocurrir y de ahí la importancia de tener otras herramientas para lograr identificar en qué fase del ciclo estamos. En la fase del diestro cambian totalmente las condiciones, el cérvix se cierra, para el sangrado, las paredes vaginales se adelgazan y es el tiempo permitido para la gestación en el caso de que haya, de que hubiera la fertilización. Si no hay la fertilización, tiene las características de que la progesterona sigue en aumento o sigue en niveles altísimos, el cervix sigue cerrado y todo sigue como si estuviera hormonalmente, como si hubiera una gestación, ¿sí? Y por eso las perras son es muy factible que desarrollen falsas gestaciones o pseudopreñez o pseudociesis, algunas con signos muy imponentes, como el crecimiento de la glándula mamaria, incluso algunas distienden el abdomen, cambios de comportamiento, y pareciera que estuvieran preñadas, que estuvieran gestantes, y mentiras que están en pseudogestación, porque la influencia hormonal en esta fase es igual para las preñadas que para las que no lo están. Viene luego el descanso hormonal o el reposo hormonal. Hay unas pequeñas variaciones. Los científicos digamos, se han puesto a buscar los movimientos hormonales en esta fase y sí hay pequeños movimientos hormonales muy bajitos, muy basales, poco detectables para las pruebas convencionales. Sí hay una actividad hormonal, pero definitivamente no la suficiente para poder seguir ciclando, para ciclar de una manera constante cada 30 días, como lo hacen en otras especies, cada 28, cada 30, cada 35 días, y es un periodo largo de reposo. No hay cambios físicos ni conducta, la progesterona se mantiene abajo, por debajo de 1, y puede durar, ya lo mencionamos, varios meses. Aquí hay un resumen con una gráfica un poquito mejor. Vamos a seguirlo. Entonces tenemos que esta línea azul está identificada como el incremento o la cornificación vaginal, que es una característica especial de la citología vaginal, que es una herramienta muy útil, ahora vamos a profundizar en ella, el incremento de estrógenos que coincide con y el incremento de la cornificación vaginal en el proestro, el amarillo que es la progesterona que se mantiene basal, la LH se mantiene basal también durante todo el proestro, ¿sí? Luego viene el estro, que está mediado por una cornificación muy característica. Pues cuando estamos en proestro vemos poca cornificación, va incrementando, y cuando ya estamos en el estro vemos que hay más del 90% de células cornificadas o superficiales o escamosas en las láminas, y allí identificamos que estamos en el estro, perdón. El pico de LH, que es corto, de 24 a 48 horas, luego la ovulación, la maduración y el periodo fértil, y miren el punteado amarillo, que es el incremento de la progesterona. También ocurre un incremento coincidencial con el pico de LH. Recuerden que la progesterona está producida, en este caso en la hembra canina, exclusivamente por los cuerpos lúteos, y para que hayan cuerpos lúteos se necesita la hormona luteinizante, después para que se empiecen a volver cuerpos lúteos esos pequeños folículos que no fueron los responsables de la ovulación, y ahí hay un detalle importante,
Por eso el incremento de la progesterona ocurre antes de la ovulación y normalmente el incremento de la progesterona de manera importante ocurre después de la ovulación en el folículo primordial o primario que ovula, es el que se forma el cuerpo lúteo más grande, que es el responsable de la producción de la mayor cantidad de progesterona. En este caso empieza una luteinización previa de los folículos secundarios o terciarios, que no fueron los ovulatorios, porque estos necesitan acompañar ese proceso y mantenerlo durante 57 o 65 días para el mantenimiento de la gestación. Bien, entonces aquí nuevamente para recordar cómo ocurre el proceso, tenemos el estímulo y el feedback de la hormona luteinizante con el GnRH y la hormona y el FSH también. Aquí está el incremento de la progesterona, que es, digamos, el más consistente, además de la cornificación celular en la citología vaginal, el pico de LH. Y algo que les comentaba, una vez ocurre la ovulación, los óvulos salen en fase meiótica 1. Esta es otra particularidad de la hembra canina. Por eso la reproducción de la hembra canina tiene muchas particularidades y no se puede generalizar, ni se pueden utilizar productos, ni se puede medir como en otras especies. Entonces resulta que la ovulación de la hembra canina ocurre con los óvulos inmaduros. Ellos no pueden ser fertilizados en ese mismo momento. Necesitan un tiempo en oviducto y unas condiciones especiales hormonales y físicas en el oviducto para lograr la meiosis 2, que es la fase del óvulo donde puede ser fertilizado, ¿sí? Se han hecho muchos estudios para lograr determinar cuáles son las condiciones del oviducto que son necesarias para que ocurra esta maduración del óvulo y obviamente pues, se han encontrado muchos detalles, pero aún sigue siendo motivo de investigación el medio y el motivo por el cual estos óvulos pueden llegar a su fase final de maduración para ser fertilizados. El tiempo oscila entre 24, 48, 24, 36, 48 hasta 72 horas, que es requerido que los óvulos recién ovulados inmaduros estén en oviducto para lograr ser fertilizados. Entonces ahí está, 24 horas, pico de LH, ovulación y la división de la reducción de la meiosis a meiosis 2 para lograr que los óvulos puedan ser fertilizados en un tiempo de 3 a 6 días luego del pico de LH, contando el pico de LH como el día 0. Bien, vamos a hablar un poquito ya más profundo, recordando esto así rápidamente, es que para muchos fue un poquito repetir la universidad o repetir los conceptos básicos, pero es importante recordarlos y a los que no entenderlos un poquito mejor y si quedan dudas los revisan luego que están en los libros o con mucho gusto yo les puedo ayudar a resolver algunas dudas de estas particularidades, sobre todo en casos específicos que cuesta trabajo en el normal, la conducta normal de la hembra canina en un proceso de celo normal relativamente es fácil, pero en las particularidades en las que no son tan fáciles, en las que son de celos proestros cortos, en las que son de proestros largos, a veces nos enredamos un poquito para la interpretación de las señales, tanto clínicas como hormonales. Bien, la determinación del momento óptimo para el servicio, para la fertilización de una perra, tenemos varios métodos, unos muy fáciles y sencillos, otros un poco más elaborados. Uno es la citología vaginal, que la menciono mucho porque es como mi gran herramienta, es mi gran arma, es económica. Vamos a hablar ahorita cómo la hacemos rápidamente y cómo la interpretamos. Es muy fácil, solo necesito unas tinciones con las que me sienta cómodo, que puedan teñir o puedan evidenciar esta celularidad que se encuentra en la vagina. Un microscopio obviamente para verlo y un entrenamiento muy básico para chequearlo y nos ayuda muchísimo y ya lo van a ver por qué. Esta es una herramienta muy importante que nos ayuda a determinar cuándo inicia e igual cuándo termina el periodo fértil, ¿sí? No nos da el día exacto porque si vieron en la gráfica que teníamos de cornificación, la cornificación de las células vaginales es igual en todo el estro. Yo cuando tengo una citología donde la paciente está en estro, donde la perra está en estro, yo no puedo determinar si
está a punto de ovular, si ya ovuló, si está en maduración, si está en periodo fértil ya inminente o si está terminando el periodo fértil. Simplemente digo, está en periodo fértil, pero no sé en qué punto está. Y ese es como el pecado que tiene y por ello hay que hacer varias, hay que estar un poquito entrenado para poder lograrlas. La vaginoscopia es otra herramienta útil, un poquito más elaborada, aunque a veces la hacemos de manera artesanal con un espéculo que podamos ver los pliegues vaginales internos. También es muy útil porque en el inicio en el proestro tenemos una edematización, como lo mencioné, por toda esta influencia de los estrógenos. Tenemos una edematización importante de las pliegues vaginales y luego en el estro esa edematización baja y se vuelven muy arrugados los pliegues vaginales. Y luego en el diestro los pliegues se vuelven muy lisos. Entonces sí hay una diferenciación gráfica directa de observación directa de los pliegues vaginales para identificar también las fases. Tampoco el día de ovulación, también hay que hacer varias, igual que en la citología. Es más, casi siempre hacemos vaginoscopia en el momento de la citología. Las pruebas hormonales, que vamos a hablar de ellas. La ultrasonografía, todavía no. Hay algunos ensayos, algunos colegas que se han puesto en la tarea de medir los folículos de como pasa en otras especies. Sé que en yegua se hace, en vaca se hace ecografía ovárica y con el tamaño de los folículos pueden determinar si ese folículo está a punto de romper o está en un tamaño en el cual pueden predecir la ovulación y luego obviamente que ovula la disminución en el tamaño o los cambios en la ecogenicidad pueden asumirse el periodo fértil. En las hembras caninas es muy difícil, necesitamos equipos de muy buena potencia, con muy buena resolución, pero tenemos otro impacto y es la variación entre razas, ¿sí? En vacas tenemos casi vacas del mismo tamaño, yeguas tenemos también casi yeguas del mismo tamaño, pero en perras tenemos perras de muchos tamaños, entonces la variación en el tamaño folicular es muy alta y no nos permite hacer una inferencia por este medio. Hay algunos trabajos sobre el nivel de glucosa y la conductividad eléctrica del moco vaginal que son demasiado variables, tienen un margen de error, una varianza altísima, entonces no son confiables y son también un poquito elaborados y necesita algún equipamiento. Hablemos un poquito de la citología vaginal. Entonces, como le mencionaba, necesitamos una buena tinción, no la tinción más cara ni la más elaborada, sino una tinción que pueda mostrar la celularidad de una manera importante, distinguir los componentes celulares, una tinción limpia con la que nos sintamos cómodos. Si hay RAI, pues RAI, si hay KIEMSA, KIEMSA, DIFQUIC, DIFQUIC, la que mejor se comporte, la que tengan acceso, pero hay que entrenarse con esa tinción para ver la celularidad. Materiales muy básicos, un hisopo, pueden iniciar con los flexibles, aquí como el que se ve en la gráfica son hisopos largos, flexibles de plástico para evitar accidentes. Yo personalmente sigo usando los de madera. Tienen el riesgo de que se rompen, pero la verdad, siendo cuidadosos, no, casi nunca ocurre esto. Son largos también. No pueden usar los copitos Johnson de limpiarse los oídos o de limpiar los bebés porque son extremadamente cortos y las vaginas de las perras son muy largas. Un copito chiquito entraría como hasta aquí, hasta el vestíbulo vaginal. Y esa celularidad de ahí del vestíbulo vaginal no me sirve. Yo tengo que entrar así como está en la gráfica hasta el fondo de vagina para poder recolectar las células que están en ese epitelio. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, limpiamos un poco la zona vulvar de las secreciones, de mugre, de todo lo que más se pueda. Usamos un hisopo, perdón, usamos un espéculo. Podemos usar estos espéculos que son los de exploración sí, de rinoscopia de humana. Podemos usar espéculos más grandes. Nosotros usamos también las jeringas, las rompemos en la punta y las hacemos de diferente tamaño. Creo que voy a tener una gráfica más adelante. Las introducimos por la vagina para obviar esta celularidad de la vulva y de la zona del clítoris, porque son unas células que se comportan y se ven diferentes a las células de la vagina. Entonces me contaminan la muestra y puedo tener una falsa impresión de la fase del ciclo. Introducimos como estaba en la gráfica anterior y luego que sacamos este hisopado, mira que este sale untadito de sangre y hacemos un recorrido por la lámina girando, haciendo círculo, no frotando, sino haciendo un círculo
que resbale el hisopo por unos 3 caminitos a través de la lámina y luego hacemos la tinción. Aquí está nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Luego hacemos la tinción. Estos son los espéculos que les mencionaba que hacemos artesanales, pero son muy útiles. Incluso puedo ver con una fuente de luz a través de ellos los pliegues vaginales y me sirve de vaginoscopio. Usamos diferentes tallas, lo que hacemos es cortar jeringas de diferente tamaño, estériles obviamente, y luego las desinfectamos o las esterilizamos nuevamente. Les colocamos calor en la punta para disminuir la fricción de los bordes lisos y que vayamos a lastimar la vagina de la perra. Entonces con una candela, con calor simplemente permitimos que los bordes queden más lisos y menos traumáticos, y con eso hacemos nuestra exploración. Lo estamos haciendo con el espéculo, pero lo hacemos también con la jeringa, hacemos el extendido, la tinción y vamos a ver qué es lo que podemos ver en una citología vaginal. Este es en una magnificación de 100x. Siempre me gusta ver 100x y luego 400, ¿sí? Pero casi siempre hay algunos microscopios que tienen 200 y el de 200 es el ideal. Incluso los microscopios que más se recomiendan para reproducción, para análisis de semen y para análisis de este tipo de citologías, son los que tienen objetivos de 200x, porque magnifica un poquito, pero no es tan grande como el de 400. Entonces, pero en uno de 100 está bien. Yo hago un recorrido general. Aquí estoy viendo celularidad, estoy viendo glóbulos rojos que se alcanzan a ver los más chiquitos. Hay algo de detritos celulares, moco. Y se puede ver, las células están apiñadas. Puedo identificar tamaños de células y esto es un proestro. Este es un clásico proestro. Tengo glóbulos rojos, tengo células muy nucleadas, ¿sí? Con núcleos grandes. Entonces tenemos que en el proestro hay una citología donde encontramos diferentes tipos de células. Encontramos estas de núcleo grande, muy redonditas, con núcleos bien definidos y grandes. Normalmente están apiñadas y normalmente encontramos glóbulos rojos alrededor, ¿sí? Recuerden que dijimos que había diapédesis de eritrocitos, entonces encontramos glóbulos rojos alrededor, pero nos empezamos a encontrar unas células que se llaman células intermedias, que son estas células que empiezan a perder la forma redonda del citoplasma. El citoplasma se empieza a poner más claro, más tenue, agarra menos la tinción y el núcleo se empieza a volver más pequeño. Este incluso tiene el núcleo grande, pero miren este núcleo más pequeño y este citoplasma donde no hay una buena definición como en estas que están bien redonditas aquí más abajo. Y encontramos las células superficiales o cornificadas que mencionaba al inicio de la charla, que son estas, sin núcleo, como escamas, le llaman escamosas porque parecen escamas. Toman el medio, es un citoplasma, pero es una célula deforme escamosa que ya está para desechar. Esta cornificación está pensada en proteger la vagina del ingreso del pene. Es una escama total y entonces el epitelio vaginal se llena de escamas a medida que va incrementando la influencia de los estrógenos. Cuando encontramos cuando encontramos un grupo celular así muy variado, con un predominio incluso todavía de células redondeadas o de células parabasales, como se les reconoce técnicamente, pues hablamos de que está en proestros. Yo miro esta lámina y digo, está en proestro, ¿sí? Es una hembra en proestro. No sé si empezando o terminando tendría que hacer más citologías seriadas, que es el pecado de la citología. Hay que hacer ir varias veces la hembra, hay que hacerla ir mínimo cada 3 días, dependiendo de cómo esté. Entonces esta la citamos nuevamente en 3 días y volvemos a hacer otra citología y vemos qué cambios hay. Todavía hay muchas parabasales, todavía no está en periodo fértil. Vamos a avanzar y vamos a ver. Este es un proestro temprano. Aquí tenemos 200X, que es donde más me gusta, es como más me gusta ver la celularidad, porque tengo un campo más amplio, puedo darme una expectativa mayor y tengo la visualización un poquito mejor del detalle celular. Entonces aquí tenemos más células intermedias, que son estas de núcleo pequeño. Seguimos teniendo un poco más de escamosas. Mira que aquí hay unas escamosas. Siguen las células muy apiñadas, que también es otra característica. No está mencionada en los libros, esta es mía. Yo siempre que veo el apiñamiento celular digo, como que todavía le falta. Pero ya casi no encontramos las redonditas de núcleo grande. Seguimos viendo muchos núcleos de apiñamiento, muy pocas escamosas, muchas intermedias y menores parabasales. Y a esto le llamamos un proestro tardío. Si estamos haciendo seguimiento a nuestro ciclo,
pues ya vemos que hubo un cambio, decimos, este está en proestro tardío, quiere decir que está terminando el proestro y posiblemente la citamos 2 días después para ver el estro. ¿Qué es esto? Las células se suelen separar. Aquí seguimos encontrando intermedias, núcleos muy pequeñitos, pero ya células que se parecen a las escamosas, ¿sí? Ya no vemos casi glóbulos rojos. Esta es una lámina un poco sucia de detritos, pero ya no vemos casi glóbulos rojos, ¿sí? Y las células empiezan a disponer como un tapetito escamoso bien interesante. Y aquí ya decimos, puede ser el día 1 de estro si le vengo haciendo seguimiento, o simplemente digo, esta es una citología de estro. Aquí tenemos escamosas, un par de intermedias por ahí coladas, pero el predominio siguen siendo de células escamosas. Y luego tenemos el diestro, que es súper fácil. Si yo estoy haciendo seguimiento y tengo un estro con células de este tipo, bien limpio todo el campo, células muy bien dispuestas, en su mayoría más del 80% escamosas e intermedias, no veo parabasales o muy aisladas, y me encuentro luego con esto 2 días después, digo, bueno, aquí ya terminó, cambió totalmente, estoy viendo células con muchos núcleos, sigo viendo intermedias, sigo viendo y empiezo a ver parabasales otra vez. Yo digo, ¿qué pasó? Y adicional a eso, empiezo a ver una cantidad de polimorfonucleares y de moco que digo, aquí ya no está. Ya pasamos el estro y ya estamos en el diestro. Y es muy característico de la citología vaginal. Ahora, si no hay tantas polimorfonucleares y yo encuentro una placa sin tantas polimorfonucleares de esta, pero no he hecho una anterior al estro, puedo llegar a confundirme y decir que es un proestro, ¿sí? Esta es que tiene exageradas células polimorfas. Es un diestro de libro, esta es una foto del libro. Y bueno, igual, diferente celularidad, polimorfonucleares, células intermedias que empiezan a poner sus núcleos más grandes y células parabasales que son las redonditas más pequeñas pero de núcleo más grande. Aquí les puse tradicional porque a veces se encuentra uno que le llega pacientes a citología vaginal para determinación del momento o porque está sangrando la perra y quieren saber, ya está trayendo a los machos y quieren saber, a veces son operadas o a veces me dicen, ¿por qué está sangrando mi perra? ¿Por qué está en calor, está trayendo a los perros? Y hacemos una citología y nos encontramos con esto y como que no sabemos y decimos, bueno, me dijeron que núcleos grandes, que núcleos pequeños, pero estos núcleos están grandes, pero los están raros, están diferentes, están vaculados, hay glóbulos rojos. Sí, podría decir es un proesto, pero estas células no se parecen a las que normalmente veo y es porque estamos frente a un TBT o un tumor venéreo transmisible que es común encontrarlo todavía en nuestro medio. Ya casi no vemos tanto, pero todavía lo seguimos viendo. En algunos sectores sociales se ve mucho más, en perros de la calle se ve mucho más y entonces debemos tener cuidado. Este fue un colado ahí de TBT que les quise colocar. Tenemos nuestras pruebas hormonales y las pruebas hormonales están pensadas las necesitamos para poder afinar mucho más ese diagnóstico. Entonces ya vimos que la citología vaginal se convierte en una herramienta importante, pero si no la tengo, no la sé hacer o no confío mucho en quién la hace, normalmente lo ideal es que la citología vaginal le haga a alguien que se dedique a esto o un laboratorio de respaldo veterinario que tengan experiencia en citología vaginal, porque también cometen errores algunos laboratoristas, algunos bacteriólogos con mucho respeto, pero no están acostumbrados a ver citología vaginal y reportan a veces cosas que no son y pueden entorpecer un poquito ese plan de fertilidad de esa hembra canina. Entonces necesitamos del apoyo de las pruebas hormonales. Y la líder o la reina es la medición de progesterona porque fisiológicamente se comporta muy estable una vez inicia el estro o periodo fértil. ¿Sí? Empieza el incremento muy temprano coincidiendo con el pico de LH y se comporta de una manera homogénea y estable a medida que avanza. Y ya hay muchos estudios y hay mucha literatura que avala los niveles de progesterona coincidiendo clínica y fisiológicamente con el periodo fértil de la hembra canina. Entonces tenemos que la progesterona podemos tener en mediciones cualitativas o en mediciones cuantitativas, que es lo ideal. Las cualitativas venden estos kits donde yo pongo la muestra de suero con un medio, con un reactivo, y esto me va a dar unos colores y esos colores, dependiendo
gama de color de la intensidad del color, puedo atribuir que la progesterona está incrementando. Son, digamos que tienen las dificultades en que son operario dependiente, ¿sí? Y que no nos están dando una concentración sérica de progesterona, sino nos están diciendo está incrementándose o está alta. Y bueno, eso puede sesgar mucho o puede presentar errores. Prefiero la citología vaginal en realidad si no tengo cuantificación de la progesterona. También se puede medir el ALH, pero la medición del ALH tiene un pecado y es que es especie específica, entonces los reactivos son mucho más difíciles de conseguir, los laboratorios no las miden, venden unos kits también que nos pueden indicar que está, y ahí así como las pruebas de embarazo, como estos test de plot, de SNAP, donde podemos tener positivo es que está en pico LH, pero si ustedes recuerdan en la fisiología de la hembra canina, el pico LH dura 24 horas nada más. Entonces, si yo no lo pillo, si no lo agarro, tengo que hacer muchas pruebas y estos kits son costosos. Y entonces tengo que estar gastando kits para pillarme el pico LH, pues se comporta mucho más estable durante el tiempo la progesterona. Entonces, seguimos prefiriendo la progesterona. Está la conductividad eléctrica del moco vaginal. Es un trabajo que se hizo en Holanda hace muchos años. Yo alcancé a utilizar un equipo de ellos. Tienen para diferentes especies y lo que mide este aparato es que introducido por la vagina de la perra, en esta punta hay un electrodo y mide acá la conductibilidad eléctrica. Y dependiendo de esa conductibilidad se puede predecir también la ovulación. Hay muchos trabajos, pero también es demasiado variable. Yo no logré encontrar una buena correlación y prefiero seguir usando digamos que en campo, para una persona poco técnica, como una ayuda, podría servir. Lo utilizamos así algunas veces en algunos criaderos, pero la citología y la medición de progesterona siguen siendo las pruebas reina para la determinación. Este es tomado de la literatura científica y es con el que yo me baso principalmente, y son los niveles de progesterona relacionados con el tiempo aproximado de la ovulación o del periodo fértil. Tenemos que valores menores de 2 es un nivel basal y hay que controlarlo luego porque todavía no nos indica cuándo va a ser el pico de LH ni la ovulación. Valores entre 2 y 3, estamos hablando de que puede ocurrir la ovulación de 2 a 3 días más tarde. Entre 3 y 4 puede ocurrir la ovulación entre 1 o 2 días más tarde. Entre 4 y 5 está ocurriendo la ovulación en ese momento. Y entre 5 y 10 es lo que llamamos el periodo fértil, o es el periodo donde debemos servir nuestra hembra canina o inseminar o aparear. Volvemos a hablar, esto es cómo inseminamos o para inseminación o apareamiento da igual, es buscar que la progesterona esté más o menos en 8 nanogramos por mililitro y con estudios de citología predominante de células cornificadas. Sobre las pruebas hay muchos estudios de diferentes pruebas, las que más se han estandarizado es radioinmunoanálisis, quimioluminiscencia y ELISA, los diferentes tipos de ELISA que hay. Las tres se comportan bien, pero se necesita saber, este es un trabajo muy reciente, pues reciente del 2018, relativamente reciente, donde un grupo italiano intentó establecer no cuál era la mejor prueba, sino cómo se correlacionaba. ¿Qué encontraron en este estudio que me pareció interesante? Que radioinmunoanálisis y quimioluminiscencia para medir progesterona encontraron una relación muy cercana. Los niveles, no hay variación. Entonces uno puede hacer una prueba por quimioluminiscencia o puede hacer una prueba por radioinmunoanálisis. Bueno, uno no, el laboratorio la puede hacer y los valores están muy correlacionados, mientras que ELISA no. Pero eso no quiere decir que ELISA sea malo o sea bueno, quiere decir que ELISA se comporta diferente y los valores normalmente tienden a ser más altos. Me explico. Si yo tengo un valor de 2 nanogramos por mililitro en radioinmunoanálisis, bueno, pongamos uno de acá, de 4 a 4,9 en radioinmunoanálisis, posiblemente esta misma prueba en ELISA me dé mucho más alto, me dé 5, 8 o 7, ¿sí? No va a variar mucho el establecer el periodo fértil, pero sí, si yo relaciono las dos pruebas, pueden tener variación. De aquí a que la conclusión sea que debo hacer pruebas con laboratorios que estén estandarizada la prueba para veterinaria. Y esto es un mensaje. Yo utilicé muchas veces las pruebas de humana, o sea, mandar una prueba al laboratorio humana
va a medir progesterona, la va a medir, te va a cuantificar unos niveles, pero dependiendo de ese laboratorio, ese nivel yo no lo puedo relacionar tan específicamente con mi periodo, con lo que yo espero, lo que tengo en literatura para veterinaria, ¿sí? Sí me va a ayudar, y obviamente, afortunadamente, la viabilidad de los espermatozoides en intrauterinos es de hasta 5 días. Un buen espermatozoide, un buen semen, por llamarlo así, de buena calidad, con muchos espermatozoides muy mótiles o muy móviles, puede durar, incluso han encontrado espermatozoides vivos en úteros de perras que han esterilizado hasta 7 días posteriores a la monta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo equivocar un poco si ocurre la monta o si hago la monta con un macho de muy buena calidad, con un macho muy fértil. Entonces, las pruebas cuantitativas nos permiten llegar a esto. Entonces, un nivel basal, estos valores que les estoy mostrando aquí son los valores reportados por la literatura científica y los que hemos participado en todo este evento y que hemos trabajado por largo tiempo. Hemos encontrado coincidencia con estos valores del nivel sérico de progesterona frente al tiempo aproximado del periodo fértil o de los sucesos que están ocurriendo previos al periodo fértil de la hembra canina. Entonces sabemos que un nivel menor de 2 nanogramos por mililitro es un nivel basal donde no podemos predecir nada, simplemente si hay signos clínicos de celos, si hay sangrado de edema vaginal o edema vulvar, decimos que la hembra está en proestro porque no hay actividad. Si no hay actividad, si están por debajo de 2 o por debajo de 1 a 2, y no hay ninguna señal de celo ni tenemos citología vaginal para confirmarlo, pues posiblemente esta hembra no está en celo, está en anestro. Entonces no podemos decir nada más que no hay actividad hormonal importante. Y luego, si ya empiezan a incrementar los valores, como se ve ahí abajo, si empiezan a incrementar eh, estos valores A2, 2.9, de 2 a 3, coinciden con que ya la ovulación va a ocurrir, están cercanos al pico de LH estos valores, y entonces estamos hablando de que en 2 o 3 días puede ocurrir la ovulación. Entre 3 y 4 está por ocurrir la ovulación más o menos en un día, estamos en pico de LH, en pleno pico de LH, y entre 4 y 5 la ovulación es inminente. Acuérdense que les decía que podemos tener periodo fértil 24, 48 o 72 horas después de la ovulación. Entonces sabemos que entre 5 y 10 nanogramos estamos en el periodo ya ovulatorio, en el periodo fértil importante, ¿sí? Estos valores nos ayudan muchísimo y se comportan de una manera estable. Allí entonces podemos decir que valores por encima de 8 nanogramos por mililitro de progesterona sérica, con estudios vaginales que muestren cornificación total o una cornificación muy buena como lo que vimos en la citología, pues estamos frente a un inminente periodo fértil, frente a una ovulación inminente y a un periodo posovulatorio o periodo fértil inminente. Si ya queremos hilar más finito, si vamos a utilizar semen congelado, descongelado, por ejemplo, necesitamos hilar más finito, pues tendríamos que hacer mediciones de progesterona todos los días, porque entre perras y entre especies, perdón, entre razas y entre tamaños pueden haber pequeñas variaciones. Me explico, hay una perra que puede ovular estando en 5, como una perra que puede ovular estando en 8, como una perra que puede ovular estando en 10. Hay incrementos, sí, pero pueden haber variaciones entre ellas. Entonces, si yo quiero estar más seguro del pico máximo, tengo que hacer más mediciones y ver cómo se comporta esa perra, hacer citología vaginal, hacer clínica para mirar cómo se está comportando la perra, vaginoscopia y tener muchas más herramientas. Pero si yo tengo un macho de buena calidad espermática o tengo un semen de buena calidad, pues puedo darme el lujo de que si ya sé que mi perra está ovulando o está muy cercano a la ovulación, puedo empezar a hacer 1, 2 o 3 apareamientos o inseminaciones y con eso lograr cubrir todo el periodo que posiblemente estén los óvulos dispuestos para ser fertilizados. Vamos a hablar un poquito de la prueba, de qué tipo de pruebas hay, y existen 3 técnicas que están bien estandarizadas o que han estandarizado para la medición cuantitativa de progesterona. Está quimioluminiscencia, radioinmunoanálisis y ELISA, ¿sí? Las pruebas de ELISA en sus diferentes modalidades. Entonces, estas pruebas están muy bien estudiadas. Este estudio, por ejemplo, que hizo un grupo italiano, quisieron comparar las 3, no tanto en la correlación directa con el periodo fértil, sino en la correlación entre ellas. Y la correlación entre ellas lo que ha arrojado es lo que otros estudios también han logrado evidenciar, y es que entre radioinmunoanálisis y quimioluminiscencia
hay una correlación muy cercana, o sea, las pruebas se comportan más o menos parecido en cuanto a los valores de las mismas. O sea que si yo tengo una prueba de radioinmunoanálisis y tengo una prueba de quimioluminiscencia, puedo correlacionarlas las dos porque están muy cerca, diferente a la de ELISA. ELISA también me ayuda a correlacionar mucho la clínica y el periodo ovulatorio, pero no se parece tanto y tiende a incrementar un poquito el valor, como a magnificar o a sobreestimar un poquito el valor, y yo tengo que jugar con eso. De aquí a que la conclusión de este estudio, al menos a la que yo llegue, no a la que llegaron los investigadores, es que yo tengo que conocer quién hace la prueba, cómo hace la prueba, qué estandarización tiene sobre los valores para caninos. ¿Por qué se los digo? Porque durante mucho tiempo utilicé las pruebas de referencia, los laboratorios de referencia para humanos. ¿Por qué? Porque esta prueba de progesterona no hay variaciones en la estructura molecular de la hormona entre especies. Entonces, la prueba que mide para humanos, que mide para vacas, pues sirve para perras, sirve para yeguas, sirve para gatas, sirve para cerdas, es un valor muy cercano. O sea, los valores, si está alta, se comportan muy parecidos, ¿sí? Pero dependiendo de la prueba, puedo tener un valor variable con respecto a otras pruebas, o entre sí misma pueden ser los valores más pequeños. Me explico. Si en este cuadro, si yo digo que en 2 a 2,9 ya va a ocurrir la ovulación en 2 o 3 días, puede que para quimioluminiscencia sea de 2 a 2,5, y puede ser que para ELISA sea de 2,5 a 3,5, por ejemplo. Y ELISA siempre tiende a estar un poquito más arriba, ¿sí? Entonces es importante que las pruebas que utilicemos, o los laboratorios que tengamos de referencia, o las técnicas que estemos usando para medir o mandar a medir este nivel de progesterona, sean conocidas, sean para veterinarias, sean avaladas, hayan hecho estudios comparativos, porque nos dan más confianza y tranquilidad, ¿sí? Un valor de progesterona X nos ayuda mucho, ¿sí? Es como la citología, nos acerca y nos dice aquí está. Pero si yo quiero más certeza, si voy a hacer un trabajo mucho más juicioso y más minucioso, pues necesito tener una prueba que tenga, que esté estandarizada mejor para veterinario, ¿ok? Esa es mi conclusión. Y de allí a que empezamos a buscar qué pruebas estaban estandarizadas, qué equipamiento necesitamos, porque tenemos un flujo más o menos alto de progesterona, de mediciones de progesterona, porque tenemos nuestra unidad reproductiva. Entonces, leemos progesterona en nuestras pacientes, también ayudamos a otros colegas para identificar el periodo fértil. Entonces necesitamos una prueba que nos brinde confianza. Llevamos un tiempito, creo que casi un año, no estoy seguro del tiempo, llevamos utilizando esta prueba, y nos ha gustado mucho. Se correlaciona muy bien, los valores están muy cercanos, ¿sí? Es una prueba, es un equipo muy asequible. Yo recuerdo hace 10, 15 años que empecé a trabajar en esto y quería hacer yo mismo las progesteronas, y empezamos a indagar, y los equipos de medición de progesterona cuantitativa eran supremamente costosos, ¿sí? Eran inasequibles para nuestro ramo, a menos que me fuera a dedicar solo a hacer eso y a hacer laboratorio, pero no para una clínica que hacemos otras cosas y que el flujo de mediciones no es tan alto. Pero hoy por hoy, gracias a la tecnología y gracias a los avances y a estas empresas que pueden traernos tecnología de muy buena calidad a un, digamos, a un precio o mucho más asequible, pues encontramos este equipo que nos ofrece, se llama el VCheck V200. Es un equipo muy fácil de manejar, ¿no? En nuestra clínica de progesterona corre otras pruebas que ya luego les contarán los que estén interesados. Corremos otras pruebas hormonales ahí muy, muy bien. Pero en esta que me interesa, que es la progesterona, nos va muy bien y tiene muy buena correlación. El tiempo es corto, la cantidad de la muestra es mínima, con 50 microlitros, que son 2 gotitas de suero, es suficiente para correr la prueba, y tiene un margen y una precisión muy amplio, muy buena. Este es cómo trabaja la prueba, no me voy a detener acá porque esto es como... No, no, No sé. doctor, aún no vemos nada. Bueno, ya me salí varias veces y volví a ingresar. No sé qué más puedo hacer. ¿Hay alguien que esté viendo la presentación o nadie? Bueno, nos quedan 3 diapositivas nada más. Voy a seguirlo intentando y les sigo contando. Me prestan atención al audio para no perder el enlace. Entonces les estaba diciendo que el problema, o el problema no, con lo que nos enfrentamos es que nos pidan hacer una progesterona, hagamos una progesterona y el valor sea
por debajo de 2 nanogramos por mililitro. Si encontramos eso, si nos encontramos con eso, no podemos predecir nada. Lo único que puedo decir es que la perra está o en anestro si no tiene signos clínicos de celo, o está en proestro si tiene signos clínicos de celo. Entonces la prueba yo la puedo optimizar, aunque mucha gente llega, a mí me siguen llegando todavía que me dicen, doctor, y entonces vengo a hacerle una progesterona. Entonces toman la muestra, alguien toma la muestra, la toma y me dice, doctor, ¿y cuándo inseminó la perra? Yo le digo, mira, la progesterona salió por debajo de 2, no te puedo decir cuándo. Ay, ¿cómo así? No, vente en 3 días y volvemos a hacer otra. O vente a una citología y te oriento mejor, ¿sí? Y entonces, ven y la hago en 3 días, es otra progesterona, y obviamente para el laboratorio o para la empresa pues está bien porque sigue facturando, pero para el propietario queda cierto grado de molestia. Después de 2 ya puedo predecir. Ahora, si quiero más exactitud, porque necesito que el perro la monte una sola vez, o porque el semen del perro es de mala calidad y necesito optimizar, o porque el semen es refrigerado que me lo mandan de otra ciudad, o el semen es congelado que me lo mandan de otro país, pues tengo que hacer muchas más progesteronas para poder optimizar, porque hay variaciones entre cada individuo de qué tan rápido va incrementando la progesterona o qué tan rápido ocurre la ovulación. Espero que eso haya quedado claro. Hay otras utilidades que tenemos de la prueba, y hay otras utilidades que yo le he encontrado a la prueba, ¿sí? Que me han servido muchísimo. Una puede ser, digamos, la principal es la determinación del momento óptimo de fertilidad, que fue todo lo que acabamos de ver. Y la otra es el cálculo del tiempo de la gestación también. Si yo tengo la prueba y me coincidió con el pico de LH, o sea, mi prueba está entre 2 y 3 eh, nanogramos por mililitro. Si yo tengo esa prueba ahí, yo sé que es el pico de LH, yo puedo calcular que el parto o que los perros van a estar maduros 63 a 65 días después de esa fecha, ¿sí? Y entonces puedo acercarme un poquito más a la fecha de parto. No le puedo dar exactitud tampoco, ¿sí? Y tengo que hacer monitoreos ecográficos y utilizamos otras herramientas para ello, pero puedo hacer un cálculo más preciso. Ahora, si estaba en ovulación, pues le calculo entre 59 y 65 días, 63 días desde la ovulación. Y entonces yo sé que ese es el tiempo que se necesita para que esa gestación llegue a término. ¿Ok? Entonces con eso me ayudó muchísimo, y es otro plus que tiene el haber medido la prueba en el momento del apareamiento y el poder haber identificado la fecha de pico LH o de ovulación o de periodo fértil, porque puedo hacer un cálculo en el tiempo que no me voy a equivocar mucho, no me voy a perder mucho, diferente a cuando solo hago inseminaciones o cuando solo hago citología o cuando lo hago por a ojo nada más, ¿sí? Porque yo no sé si esa perra estaba ovulando, estaba en pico LH, ya estaba terminando o le faltaba. Incluso hay perras que se pueden montar en proesto y quedan igual preñadas porque el semen del perro duró mucho tiempo, y eso puede alterar un poquito las expectativas de la fecha de parto. Otra es la detección de algunas alteraciones endocrinas reproductivas, quistes luteales, incluso piómetras, quistes endometriales, hiperplasia endometrial quística, y hay enfermedades que son del diestro, que acompañan el diestro con niveles de progesterona muy altos que yo puedo también determinar. Otro es la detección de los días previos al momento del parto. Aquí también es un poquito engorroso porque se vuelve tedioso decirle yo a la gente, no, es que no sé cuándo va a ser, pero midamos progesterona, está alta, no le puedo predecir cuándo va a bajar. Cuando baje, puedo predecir que el parto va a ocurrir pronto, en 12, 24, 48 horas después de que inicie el descenso. Pero yo tengo que medir varias para poder determinar ese descenso. Sin embargo, les comparto un caso que tuve recién hace como 2 semanas, una perra que por fecha, teníamos las fechas de inseminación, teníamos el pico LH, teníamos monitoreo ecográfico, y todo indicaba que la perra todavía no era el momento. Los perros estaban pequeños, el tiempo no nos daba, pero la perra tenía signos raros de como si ya fuera a tener los bebés. Entonces, ¿qué nos sacó de dudas? El medir una prueba de progesterona, y la progesterona estaba en 2, cuando una progesterona de una perra en gestación hasta 2 o 3 días antes debe estar por encima de 30 nanogramos por mililitro. Sí, entonces una perra de 2 con signos de parto, así el tiempo no esté, o estamos frente a un aborto por hipoliuteinismo, o sea, por baja progesterona, o la perra por alguna razón, por estrés o lo que fuera,
hizo un proceso de luteolisis, bajaron sus niveles de progesterona y está entrando en parto entre un parto y un aborto. Pero yo como médico me puedo preparar para eso y puedo decirle a la persona, mire, la perra no está lista por tiempo, los perros están muy pequeños,